El pleno de hoy en las Cortes ha estado marcado también por lo que pasaba en Madrid, día de movimiento en el hemiciclo de entradas y de salidas durante la sesión y con muchos escaños vacíos durante toda la mañana. Laura Zorzano. Sí, uno de esos sillones que ha estado vacío toda la mañana ha sido el del presidente aragonés, que ha preferido seguir todo lo que estaba ocurriendo desde la sede del Gobierno autonómico. De momento no ha hecho valoraciones, pero sí que ha escrito un tuit donde daba la enhorabuena a Pedro Sánchez y le ofrecía su apoyo y colaboración en esta nueva etapa que se abre. Aquí en las Cortes sí que han reaccionado todos los partidos políticos, el primero en hacerlo y el más crítico, el Partido Popular, decía de Pedro Sánchez que esto es una traición a los españoles y además le decía también que esto supone el suicidio a corto plazo para el Partido Socialista. En el otro extremo encontrábamos la satisfacción de los partidos de izquierda. Dicen que se da un gesto firme contra la corrupción y que esto permite abrir nuevas políticas sociales. Y unos y otros todos criticaban la actitud que ha tomado Ciudadanos, que justificaban no haber apoyado esta moción de censura porque dice lleva al país hacia la incertidumbre. Así que pide que haya convocatoria de elecciones. Es una traición que un presidente del Gobierno salga elegido con los votos de los amigos de los terroristas. No sé cómo el señor Sánchez podrá mirar a las familias de las víctimas del terrorismo. Que Pedro Sánchez sea capaz en los primeros meses de articular un gobierno que represente una mayoría más clara en el arco parlamentario, en el Congreso de los Diputados, que permita configurar un programa social con medidas concretas. Muy preocupados porque desde luego la situación es claramente perjudicial para España y perjudicial para los aragoneses. Eso es lo más importante de todo y es lo que a nosotros desde el Partido Aragonés nos mueve y nos conmueve y creemos que hay que convocar elecciones. Hemos visto como el PP y el PSOE no han querido que triunfe la democracia, que sean los españoles los que decidan y han decidido ellos en los despachos. Yo creo que hoy tiene que haber un punto de inflexión en España. Con la corrupción, tolerancia cero, democratización, regeneración y políticas sociales y de izquierdas. Ciudadanos ha dejado claro que no ha venido a regenerar las instituciones ni a regenerar la democracia en este país, sino que son más de lo mismo como el Partido Popular.